Un cordial saludo para todos. Les saluda David Villán y les estoy invitando para compartir nuevamente estas perspectivas de los mercados accionarios para la semana entre el 13 y el 18 de junio. Esta semana es una semana importante, una semana con eventos macroeconómicos y eventos que pueden mover los mercados financieros. Por un lado, lo más importante es la decisión de la Fed para este mes de junio, bajo la cual, como hemos mencionado, no tenemos expectativa de que haya incremento de tasas, pero sí va a ser muy importante el lenguaje que se use en esta reunión. Asimismo, los mercados han tenido una reacción relativamente alcista en medio de una moderación también en renta variable, sobre todo en los últimos dos días de la semana, en medio de comentarios y pronunciamientos por el lado de Mario Draghi en del Banco Central Europeo y por las expectativas de la Fed y por la proximidad a la decisión del referendo en Inglaterra, lo cual ha generado y ha llenado de pánico y de incertidumbre en los mercados, sobre todo en Europa, y ha generado una barrera al crecimiento que podría haber, que se presentó al inicio de la semana después de el dato de empleo que generó para Estados Unidos este dato una reacción de retroceso en el dólar, una oportunidad en los mercados emergentes, una reacción alcista en los mercados accionarios, pero que posterior a mitad de la semana, la incertidumbre volvió a tomar poder o control de los mercados y esperamos que esta incertidumbre se mantenga en los próximos días por los eventos tan importantes que se acercan. Precisamente este es el mapa del comportamiento de la renta variable a nivel internacional y es aquí donde vemos entonces cómo en Estados Unidos la renta variable continuó en una senda alta sin tener mayor variación a nivel semanal, cerrando entonces el Standard & Poor's con un retroceso del menos 0.15%, muy cerca de los niveles en donde cerró la semana anterior, pero rompiendo resistencias, intentando ya hacer rompimiento de niveles por encima de 2.115 puntos. Asimismo, el Dow Jones cerró la semana positiva en el 0.33%. Por el lado de América Latina, Brasil generó una disminución del 2.37% después de que venía en semanas de la semana pasada había sido de crecimiento. Colombia está tratando de marcar un soporte al retroceso que había iniciado semanas anteriores. Ya la semana anterior dio indicios y esta semana con reacción del 1.34% está generando expectativas de rebote y de soporte al retroceso que venía haciendo. Chile muy lateral como ha venido todas las semanas anteriores, 0.03 la variación semanal con baja volatilidad en esta bolsa. Por el lado de Europa se presentaron los mayores retrocesos, el FTSE retrocedió el 1.51, el DAX el 2.6 y el IBEX el menos 3.5%. Básicamente, la tendencia lateral que venían teniendo las acciones en Europa y con perspectivas de empezar la semana de manera positiva, posterior a los comentarios de Mario Draghi, donde se abrió la puerta para una mayor profundización de la expansión cuantitativa, pero sobre todo más allá de esto, también la volatilidad y la incertidumbre que genera para el mercado en Europa la proximidad de la reunión de la Fed como primera medida y segunda medida, la proximidad del referendo en Inglaterra pues genera bastante incertidumbre en los inversionistas, lo cual no permite tener expectativas de tomar riesgo de estos activos, sino más bien de tener calma en los mismos. Así que esperamos que este comportamiento siga siendo una tendencia al inicio de la semana. Sin embargo, las decisiones de la Fed van a ser importantes. Ya sabemos que como el mercado lo espera y como lo hemos anunciado nosotros también, no pensamos que va a haber subida de tasa en este mes, tampoco en el mes de julio, y sí que pueda postergarse para los meses cercanos a la reunión de diciembre. Esto debería dar un impulso alcista a la renta variable a nivel internacional después de pasar todos estos eventos y
permitir que se vayan rompiendo resistencias. Así que iniciamos una semana de cautela, pero que a mitad de la semana podría empezar a cambiar el punto de vista en la medida en que se aclare la posición de la Fed y el lenguaje usado en esta reunión del día miércoles, así como se vayan aclarando cada vez más la ponderación a favor o en contra de la salida de Inglaterra de Europa, del Reino Unido de Europa, con lo cual pues también los inversionistas podrían tener mayor certidumbre y mayor claridad de cómo se van a mover los mercados y cómo se va a generar este apetito hacia el riesgo. Por el lado del petróleo, importante esta semana que vienen reportes mensuales de la OPEP y de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos. Va a ser importante conocer cuáles son los niveles de producción, cuáles son los niveles de demanda y sobre todo cuáles son las expectativas en estos mismos ítems en demanda y en producción para el target de 2016 y 2017. Será importante ver si hay un incremento en la demanda y si hay una disminución de expectativa en la producción, lo cual sería un driver positivo para el mercado de petróleo que ha venido en tendencia alcista. Precisamente el petróleo creció en la semana el 0.6%, mientras que otro dato importante es la producción de Estados Unidos, que empezó a aumentar ya después de semanas anteriores de retrocesos. 10.000 barriles no es un dato relevante frente a los retrocesos o disminuciones de semanas anteriores, pero ya empieza a dar señales de que a precios cercanos a los $50 por barril en el WTI, la producción de Estados Unidos estaría con percepción de empezar a incrementarse. Asimismo, las plataformas que se reportaron el día viernes evidenciaron que el incremento fue de 6, la semana anterior ya había habido un primer incremento de cerca de 4 plataformas después de varias semanas consecutivas de disminución. Así que 6 plataformas, 10.000 de incremento, 10.000 barriles de incremento también en Estados Unidos, dan señales de que la producción de Estados Unidos podría empezar a incrementarse. Por el lado de la variación de los principales activos, hablamos de que el petróleo subió el 0.6%, asimismo el índice dólar después de un inicio bajista empezó a recuperar terreno y se movió de manera positiva en el 0.7%. De esta manera generó un retroceso en el euro del cerca del 1% en la semana. Y los mercados emergentes completaron otra nueva semana de reacción alcista. Este movimiento en la semana fue del 1.4% y nos llama la atención que esta es una nueva semana de movimiento alcista, el cual podría seguir dándole perspectivas positivas a los mercados emergentes y mercados obviamente como el nuestro, en donde ya venimos también haciendo unas señales de soporte y de posibilidades de reacción alcista. El oro siguió una nueva semana también de movimiento alcista, 2.9% después de recuperar las pérdidas de hace 3 semanas. Y los tesoros en Estados Unidos llegaron a niveles de rendimientos cerca a los más bajos a los más bajos de hace un tiempo importante. Tiene entonces un crecimiento bajo el ETF del TLT del 1.2%. Así que este es el mapa y el comportamiento de cómo se movieron los principales mercados financieros, mercados bursátiles y los principales activos que componen estos mercados financieros. Vamos al segundo tema y es precisamente el tema de la renta variable en Estados Unidos. Sabemos que esta semana, día miércoles, ahí se presentará la reunión de la Fed, así que será un día importante y será una semana importante para tener un color adicional a lo que ya hemos ido anunciando, de que no se va a subir la tasa, de que el lenguaje va a ser lo más importante el lenguaje que se utilice será muy importante y tendremos entonces que esperar cómo el mercado seguramente a inicio de la semana empieza con algo de incertidumbre, muy en este canal donde hemos estado ubicándonos, que ya hemos venido anunciándolo desde hace varias semanas, 2116 y 2090, para después del día miércoles pensar en que de darse esto que estamos esperando, de no subir tasas y de que el lenguaje continúe siendo dovish, pues podamos ver el target, el desarrollo de este canal alcista para ir a buscar un target de mediano plazo que para nuestro objetivo y nuestros cálculos realizados vemos un Standard & Poor's en este canal precisamente. Nuestro target
2016 es de 2.200 puntos y precisamente estamos esperando que el Standard & Poor's a final de año se ubique en medio de este canal, que también muestra técnicamente las bandas de Bollinger, 2190, 2212 y nuestro target, como les decimos nuevamente, es el 2200 puntos. Aquí vemos un poco más de detalle en términos de los sectores y antes de mostrar la variación, queríamos mostrar un poco cómo se está moviendo técnicamente estos sectores. Vemos entonces el consumo discrecional que ha venido con una tendencia un poco lateral, ha venido tratando de hacer un movimiento alcista, pero también un poco en zonas de indecisión. El consumo de los principales bienes sí ha venido creciendo. Mire cómo estamos por encima de media móvil de 200 periodos y de 50 periodos. El sector de materiales ha venido en un sector también luchando con un sector que le ha costado, ha venido en tendencia en un desarrollo alcista, pero se ha venido como soportando cerca de esta media móvil de 50 periodos. El sector tecnológico también es uno de los sectores que no ha generado un crecimiento tan fuerte. Estamos ahí cerca de la media móvil de 50 periodos y un poco más abajo de la media móvil de 200 periodos, teniendo una zona de lateralidad y encontrándose con unos puntos que le podrían generar resistencias. Por el lado del sector de energía, es uno de los sectores que ha venido creciendo en el año, que a pesar de tener un descanso a final de la semana, las perspectivas siguen siendo de recuperación en medio de que la recuperación del petróleo también es algo que hemos visto. Y este sector entonces ya después de los retrocesos importantes del año pasado está por encima de media móvil de 50 y de 200 periodos. El sector financiero, obviamente por la indecisión de la Fed y por toda la volatilidad que genera la Fed, es el que tiene una tendencia más bajista que alcista, así que es un sector que está soportándose básicamente sobre la media móvil de 50 periodos y muy cerca de la media de 200 periodos, y una tendencia que se ve más bajista que alcista. El sector de telecomunicaciones, uno de los más fuertes, por encima de la media móvil de 50 periodos y por encima lejos de la media móvil de 200 periodos, en un movimiento vertical importante. El sector de utilities, también una reacción importante por encima de la media móvil de 50 y 200 periodos, también otro de los sectores que tiene un movimiento de fortaleza en el año y que se está encontrando con un punto de indecisión que de romper este punto clave, pues la tendencia alcista podría seguir siendo el desarrollo o el view que podría tener este sector que viene con perspectivas positivas. El sector de salud ha cortado precisamente esta media o esta tendencia bajista y se ha ubicado ya por encima de medias móviles y tiene adicionalmente también perspectivas positivas. Esta zona es una zona que se va a encontrar aquí hacia la izquierda también de resistencia, pero de romper podríamos ir a buscar esta nueva zona para seguir el desarrollo de la tendencia alcista. Finalmente, el sector industrial también es otro sector que está con expectativas positivas, que ya superó una línea importante de resistencia y que se encuentra por encima de media móvil de 200 y de 50 periodos. Asimismo, entonces, ya desde un punto de vista de números y de variaciones, vemos el sector de home builders creciendo el 1.6, el de energía 1.3, el transporte 1.32, mientras que el de mayor retroceso en la semana fue precisamente el sector financiero 1.5, el de consumo discrecional 0.8 y el de salud 0.7. De esta manera se movieron los sectores del Standard & Poor's en la semana. Desde un punto de vista anual, el mayor crecimiento se ve por el lado de utilities, 19%, asimismo el sector de consumo básico, el 12.5%. Los retrocesos están por el lado de energía, que ha venido recuperando terreno, pero que aún sigue bajo un punto de vista anual por debajo, casi 12%. Y el otro sector con retroceso importante que ha venido recuperando es el sector de transporte. Vamos entonces ahora al foco en el tercer tema, el foco en renta variable en Colombia. Vemos una segunda semana de intento de reacción. Hemos anunciado desde hace ya unas semanas también que nos encontramos en zona de compra. Toda esta zona nos marcó una zona de compra desde un punto de vista semanal y precisamente aún el índice cerrado en 1.320 puntos nos debería llevar bajo un punto de vista de este criterio técnico a ir a buscar la zona del 1.380 al 1.400 puntos. Este es nuestro target
para final de año ver el Colcap entre 1380 y 1422 puntos. Así que estamos en una zona de compra. Las perspectivas por el lado de los mercados emergentes han venido siendo positivas, unos mercados emergentes que han venido reaccionando, unas perspectivas de la Fed que también van de acuerdo a nuestra expectativa de criterio de subida en diciembre, también debería darle unas perspectivas positivas a la renta variable local, y esperamos que la renta variable local vuelva a retomar rumbo alcista y pueda volver a encontrarse con estos niveles que ya probó cerca de 1380 puntos bajo una estrategia de mediano plazo. Esta es precisamente la variación que tenemos para cada una ya de las acciones. El Colcap que subió en la semana 1.34 y que en el mes lleva un movimiento hoy frente al mes, hace un mes, del 0.61 en retroceso, y que a nivel mensual la acción que más ha crecido precisamente es Avianca, 25%, una acción que esta semana continuó creciendo. El movimiento fue nuevamente importante en Avianca, 30.6% de crecimiento en esta semana. Canacol, la segunda acción que en el mes ha crecido de manera importante, 18.6%, mientras que en la semana hizo un movimiento demasiado importante, 10.7%. Las perspectivas por el lado de petróleo, por el lado de Avianca, obviamente el escenario de posible inversión por parte de otras compañías, lo cual todavía no se ha confirmado, pero sí se han ido generando noticias en cuanto a reducciones de personal, búsqueda de eficiencias, que podrían ir dándole color a este movimiento alcista de la acción y a las perspectivas de posible inversión internacional sobre la compañía. También Canacol con perspectivas positivas en petróleo y con expectativas, como ya hemos anunciado anteriormente, de una empresa que tiene una composición en gas y otra importante en gas y otra en petróleo, pues tiene una diversificación con unos campos que le van a permitir que, sobre todo en gas, casi que se duplique la producción que se tenía meses anteriores, y esto ha generado perspectivas importantes en acción, que ha visto ya precios por encima de los 10.000 pesos. Grupo Argos también creció en la semana de manera importante, 4.4, y en el mes ha crecido 5.6, ha generado la reacción del retroceso que había ido realizando. Ecopetrol también, otra de las destacadas de la semana, creciendo el 2.5% en medio de la recuperación y de las perspectivas positivas en el petróleo. Sura 2.5% y Grupo Argos, la ordinaria, 2.34%. Por el lado negativo, las acciones que retrocedieron, la única que tuvo un retroceso relativamente relevante, aunque no es un retroceso importante, fue Nutresa, 1.16, Corfi 0.73, así que esta semana fue una semana de reacción, una semana de movimientos positivos, después de todo lo que ha venido siendo el cierre de resultados corporativos, y ahora lo que se acerca más desde el punto de vista de eventos internacionales, petróleo alcista, dólar con unas perspectivas mixtas, haciendo movimientos por debajo de los 3.000 y haciendo movimientos importantes que también de alguna manera también le dan perspectivas a la renta variable. Así que estamos esperando una continuidad en los movimientos en renta variable, que ahorita les vamos a detallar un poco cómo ha sido en los principales actores del mercado, fondos extranjeros y personas naturales. Precisamente acabamos con este tema, el tema de la semana, así que tenemos los flujos de acciones que se movieron en el mes de mayo. Lo que queremos mostrar es cómo se movieron los extranjeros, cómo se movieron los fondos de pensiones. Básicamente son los dos actores que más están moviendo mercado, qué hicieron las carteras colectivas, qué hizo el sector real y qué hicieron las personas naturales en términos de acciones en el mes de mayo. A la izquierda tenemos el mes de abril y a la derecha tenemos el mes de mayo. Precisamente veamos qué pasó de diferente en este mes. El mes de abril teníamos a los fondos que estaban con un perfil neto comprador de 112.000 millones, mientras que para el lado de mayo este perfil lo incrementaron, siendo los mayores compradores del mercado en el mes de mayo y con un monto de 138.000 millones. Así que hubo un cambio, hubo una continuidad en la perspectiva compradora de los fondos, y una continuidad que ya lleva 5 meses consecutivos de generar compras netas en el mercado accionario local,
y que en este mes específicamente también generó un incremento o un aumento frente a lo que fue la compra del mes anterior. Esto nos da un color importante y nos muestra que los fondos han estado activos durante 5 meses en el año y que tienen perspectivas todavía de liquidez y todavía de perspectivas positivas en el mercado accionario que permitiría que los fondos en nuestra expectativa sigan todavía generando esta posición compradora, y por ende esto podría generar un driver todavía alcista y comprador de movimientos compradores en el mercado accionario local. Ahora, por otro lado, llama la atención cómo los extranjeros que venían siendo compradores y los mayores compradores en el mes de abril con 214.000 millones, este mes pasaron a ser los mayores vendedores en un monto de 76.000 millones. Vemos que la posibilidad de los rebalanceos o el rebalanceo que se realizó en el mes de mayo en el índice del MSCI también movió flujos compradores y vendedores en acciones locales y que pudieron haber movido y darle movimiento de venta a los flujos netos que se ejecutaron en promedio para los extranjeros. Sin embargo, a pesar de haber visto este movimiento de retroceso y vendedor, pensamos que el mercado accionario local todavía por tasa de cambio sigue siendo un mercado atractivo para los inversionistas extranjeros, con nombres que todavía tienen potencial de valorización, y pensamos que este mes de junio podría podría reducirse este perfil vendedor y podría generar también un movimiento de reducción en este caso de este perfil vendedor que cambió bastante frente al perfil que tenía los extranjeros en el mes de abril. Ahora, llama la atención también cómo las personas naturales que han venido siendo de una manera constante durante varios meses vendedores, siendo las personas naturales y el sector real quien vende acciones en el mercado colombiano, mientras los fondos y extranjeros han sido en promedio los mayores compradores, pues este mes, si bien siguió o continúa este perfil vendedor, pues disminuyó el mismo. Las personas naturales vendieron en el mes de abril 243.000 millones, mientras que en el mes de mayo su venta neta fue de 43.000 millones, un monto que sigue siendo vendedor, pero en menor proporción. Lo mismo pasa con el sector real, 199.000 millones fue su venta en el mes de mayo, en el mes de abril, su venta neta, versus 36.000 la venta neta ejecutada en el mes de mayo. Siguen siendo vendedores, pero en una menor proporción. Bueno, ahora para que cada uno de ustedes pueda ya detallar un poco, aquí hay un color de las personas naturales, los fondos de pensiones, los extranjeros y las carteras colectivas. ¿Cuáles fueron las acciones que más compraron cada uno de esos actores? Por ejemplo, los fondos de pensiones lo que más compraron fueron Preferencial Grupo Sura, Preferencial Davivienda, Preferencial Bancolombia, mientras que por el lado de abajo tenemos las que más vendieron cada uno de los principales actores. Por ejemplo, los extranjeros, lo que más vendieron fue la Preferencial Davivienda, también vendieron en segunda medida Ecopetrol y en tercera medida Preferencial Bancolombia. Esto nos da una idea de qué están viendo los fondos, qué están viendo los extranjeros, qué están comprando los fondos, qué están vendiendo los extranjeros, que fue lo que pasó en este mes, y nos da una idea de en qué los fondos están viendo por perspectivas positivas, por ejemplo, Suras, Daviviendas, Bancolombias, y temas puntuales podrían haber movido estos movimientos en extranjeros, también por rebalanceos nuevamente o por perspectivas también menores. Entonces, vendedores en Davivienda de manera importante, Ecopetrol y Bancolombia. Y los naturales que están siendo vendedores también, lo que más venden, aunque como vemos en menor proporción, están vendiendo más Ecopetrol, están vendiendo más Preferenciales Aval y Bancolombias. Ahora, ya mirando acción por acción, 4 acciones para destacar. Vemos aquí la acción de Ecopetrol. Tenemos aquí, por ejemplo, los extranjeros que han venido haciendo en todo el año los extranjeros, y vemos cómo los extranjeros en Ecopetrol no han tenido la misma actividad que han tenido las personas naturales o
las sociedades comisionistas de bolsa. En este caso, básicamente, hacemos énfasis en este ítem en las personas naturales. Vemos como los fondos han venido en los dos últimos meses siendo vendedores en Ecopetrol, los extranjeros han venido siendo vendedores en Ecopetrol, mientras los fondos de pensiones están muy quietos estos dos últimos meses en Ecopetrol, no ven apetito y no ven interés en Ecopetrol en términos de volúmenes, mientras que las personas naturales están siendo los más activos. Por el lado del grupo Argos, lo que vemos es que los extranjeros el último mes cambiaron, subió, estaban en abril comprando y por el lado de mayo ya empezaron a vender sus posiciones en Grupo Argos. Los fondos de pensiones se ven más quietos en Grupo Argos y un perfil un poco más comprador, pero igual con un perfil más quieto. Y las personas naturales con un view muy similar entre compras y ventas. Por el lado de Bancolombia, lo que vemos es que los extranjeros este mes cambiaron a venta. El mes de abril estaban comprando, como vemos en esta gráfica, y el mes de mayo hicieron un movimiento vendedor. Por el lado de los fondos de pensiones estaban en abril también con un movimiento similar a los extranjeros, estaban comprando un poco más de lo que estaban vendiendo, pero en el mes de mayo incrementaron su volumen, sí, pero un poco más vendedores o relativamente un poco más vendedores que compradores, sin ser tanta la diferencia tampoco. Así que no hay tanto color en cuanto a esta parte, pero sí el que tanto fondos de pensiones en promedio están vendiendo más que lo que compran y igualmente hacen los extranjeros vendiendo en preferencial Bancolombia en mayo, vendiendo más de lo que compraron. Ahora, finalmente en Avianca, y ya para terminar esta presentación y este video, pues vemos que los extranjeros están muy quietos en Avianca, sin embargo en mayo fueron más las compras que las ventas que lo que hicieron en Avianca. Los fondos de pensiones, mientras en abril hicieron unas compras importantes, en mayo estuvieron bastante quietos, a diferencia o comparativamente con abril, y las compras se redujeron, y a pesar de que fueron compradores netos, relativamente un poco mayores que las ventas, pues sí disminuyeron bastante las compras que habían hecho en abril. Y finalmente, quienes más se movieron o se están moviendo en mayo en Avianca, pues fueron las personas naturales. Sin embargo, vean ustedes también cómo fue en una menor proporción que lo que hicieron en abril. Los movimientos de abril en Avianca fueron importantes para las personas naturales, pero en mayo, si bien están un poco más compradores que vendedores, pues fue un volumen y unos niveles de montos mucho menores que los que fueron en abril. Bien, estamos entonces de esta manera terminando. Me gustaría decirles que si ustedes quieren tener este informe de flujos, tenemos un Excel hecho con base en gráficos y tablas dinámicas. Es muy fácil de manejar, es muy fácil de entrar acción por acción y dar un poco más de color y un poco más de análisis a alguna acción que cada uno de ustedes tenga inquietud. Así que si no les ha llegado este archivo, pueden escribir a mi correo wvillan@adcap.com.co y con gusto les puedo enviar este Excel porque puede darles un poco de color adicional en términos de lo que están haciendo los principales actores, acción por acción, mes por mes o el comparativo que se quiera realizar. Bien, muchas gracias a todos y un feliz inicio de semana.